tras ahora con respecto a si crees que irá a 0 o a 1.000.000? ¿Qué piensas sobre Bitcoin? Creo que veremos algo así como un Bitcoin de $20.000. Y creo que eso es suficiente para causar problemas a MicroStrategy y a los otros DAT y a muchas cosas que se han estructurado sobre la premisa de que va a llegar a 1.000.000, ¿verdad? La gente ha sacado mucho apalancamiento, y entonces, cuando ese apalancamiento se agota, vemos grandes movimientos a la baja en Bitcoin, lo que tendría implicaciones para Tether porque, ya sabes, tanto el oro como Bitcoin constituyen una parte decente del balance de Tether junto con los bonos del tesoro de EU, y algunas otras cosas misteriosas con las que respaldan su token. Pero solo esos dos, si hubiera una disminución significativa en ambos, lo que creo que causará el carry trade inverso, verías Tether DEG porque la garantía no sería suficiente para poder vender en corto. Pero ya sabes, a largo plazo, creo que Bitcoin probablemente se mantendrá, pero no en la red Bitcoin. Creo que habrá algo donde eso se reutilizará. Se han construido enormes cantidades de infraestructura para estos mineros, la GPU y la computación junto con el beneficio de la modulación de energía. Creo que eso se usará de alguna manera o se reutilizará. Pero el beneficio real para Bitcoin, creo, estaría envuelto en XRPL para liquidación o utilizando XRP para su propósito original, como se suponía que era un sistema de pagos sin permisos de igual a igual. Y cuando no aumentaron el tamaño del bloque en 2014 y lo bifurcaron y tuvieron Bitcoin Cash y Bitcoin, realmente perdieron la tesis original que Satoshi había propuesto para él. Y abrió la puerta para que otros productos y protocolos realmente ocuparan su lugar en esa capacidad. Y ahora se ha puesto, ya sabes, en la categoría de oro digital debido a la oferta limitada, siempre y cuando un ordenador cuántico no hackee Bitcoin. Si hackea la red Bitcoin, de nuevo, Bitcoin puede usarse como garantía en otras cadenas. Bueno, creo que probablemente suba significativamente de precio a largo plazo, pero creo que acabará estando envuelto en otras redes y no en la propia red de Bitcoin. Vale. Interesante. Bueno, otra información que los hermanos, capitalistas negros, explicaron en Internet es que tienen una amiga, Linda P. Jones. No sé si conoces a esta señora. Ella les explicó que no estaba contenta con los hermanos porque no se suponía que debían explicarles esto, pero les explicó que tenía un amigo que trabajaba para el Banco Central de Australia y que le dijo, quizá conozcas esta información, que el precio del XRP lo fijaba el FMI en miles. Entonces, en caso de una crisis de liquidez o una especie de columna vertebral del sistema financiero, ¿cómo encaja eso en el proceso? ¿Es el BIS? ¿Es el FMI? ¿Cómo funciona todo eso en lo que respecta a quién decide qué? ¿Cuál es el papel que crees que desempeña XRP desde el punto de vista del FMI? Mucha gente habla del ESDR. El DEG es un derecho especial de giro, es efectivamente la moneda bancaria que fue propuesta por John Maynard Keynes en 1944 en la conferencia donde básicamente el mundo decidió usar el dólar estadounidense y desde entonces, ya sabes, hemos pasado al patrón oro que teníamos aquí en EU, y luego se ha desvinculado y, obviamente, muchas cosas han cambiado, pero creo que el FMI probablemente desempeñará un papel central con el DEG o el ESDR, que es una cesta ponderada de monedas. Así que ya sabes que 6 o 7 monedas componen actualmente esa cesta. Se basa en el PIB del país, en cuanto, ya sabes, de cada divisa compone esa cesta de DEG. Creo que XRP probablemente acabe siendo el tipo de cambio fijo, pero será liquidez para los mercados mundiales. Creo que para 2030 podríamos ver mercados con precios en caída, lo cual parece una locura porque toda nuestra vida han estado cotizados en dólares. Pero creo que a partir de 2030 podríamos ver mercados con precios en caída, especialmente si XRP es la columna vertebral y la garantía de todo esto. Dicho esto, y además Ripple con la ley de claridad, una vez que se apruebe, no podrán poseer más del 20% del suministro según las especificaciones que figuran en ella aquí en EU, y tendrá que haber una distribución del depósito en garantía o control a otra contraparte, que es una autoridad superior en mi opinión,
Y creo que el FMI tiene mucho sentido para eso si vamos a operar a escala mundial y a impulsar el comercio a nivel mundial en lugar de tener una nación suprema. Es un campo de juego nivelado. Probablemente habréis oído eso muchas veces, pero creo que ahí es donde nos estamos moviendo. Y controlarán el depósito en garantía. El BPI es el Banco de Liquidación Internacional. Pueden designar lo que es un activo de primer nivel o sin riesgo en el sistema bancario y luego los bancos utilizan lo que dicen efectivamente como capital sin riesgo. Y ahora mismo son los bonos del Tesoro de EU y el oro. Hemos incumplido con nuestra deuda 2 veces en la historia, aquí en EU. Creo que han descubierto cómo asegurarse de que eso no ocurra esta vez con la ley Genius y nuestra demanda de monedas estables nacionales. Van a tener que comprar todos esos bonos del tesoro que inunden el mercado de los tenedores de deuda extranjera a medida que estos vayan rotando hacia sus propios bonos del tesoro. Pero cuando todo eso ocurra, creo que en los próximos 6 a 12 meses, verán el intercambio de ese depósito en garantía a otras contrapartes que cumplan con las especificaciones y los requisitos de la ley Clarity. Y es interesante que el FMI publicara un documento en 2014 cuando XRP pasó de llamarse Ripples a XRP, en el que hablaban de una paridad cambiaria y su abreviatura en ese documento era XRP. Así que esa es la premisa principal detrás de mi argumento, creo que ahí es donde se situará y quién lo controlará. Entonces, ¿crees que será todo el pergamino y crees que se prestará al FMI o crees que primero habrá un intermediario, como el gobierno de EU, y luego el gobierno de EU, se lo dará al FMI o crees que será directamente? Creo que habrá 1700 acuerdos de confidencialidad, ¿verdad? Y sabemos que ha habido algunos contratos preasignados. Hay diferentes carteras grandes en XRP que no se han movido en mucho tiempo. Creo que Ripple negoció muchas de estas cosas en nombre de BlackRock y el gobierno de EU desde el principio y verás una distribución del depósito en garantía a algunas contrapartes, pero creo que la mayor parte probablemente irá al FMI. Vale, tiene sentido. También estoy de acuerdo en que Ripple está protegiendo el pergamino. No es el propietario hasta que lo hagamos más evidente. Hasta entonces, tenemos que especular, por así decirlo. Pero creo que en un futuro no muy lejano, veremos cómo se desenvuelve todo esto y empezará a tener más sentido lo que han estado construyendo. Entonces, ¿qué le dirías al inversor minorista que no tiene experiencia ni conocimientos financieros y que tiene un montón de XRP? ¿Qué tipo de consejo le darías? Para que empiece el proceso de adquirir conocimientos para prepararse para un aumento repentino del precio. Va a sonar una tontería. Tenemos un cerebro. Creo que proporcionamos mucha educación allí, pero si quisieras hacerlo de forma independiente, simplemente busca en YouTube lo que debería hacer un ganador de la lotería. Porque eso es efectivamente lo que vas a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si eres un empleado con W2, si eres alguien que tiene, ya sabes, 5, 10, 20, 50, 100,000 XRP y has estado trabajando en tu trabajo diario y los has estado adquiriendo durante los últimos 5 años, promediando el coste en dólares, será significativa la cantidad de dinero que vas a ganar en un periodo de tiempo muy corto, no a través de los medios tradicionales en los que solo te dan dinero en efectivo, sino que puedes optar por la opción de pago en efectivo en el caso de la lotería. La gente no se da cuenta de las implicaciones fiscales que conlleva. Si jugaras a la lotería a través de un fideicomiso o de una corporación, obtendrías beneficios fiscales y habría cierta protección de acreedores y otras cosas que podrías estructurar. Y por eso trabajamos con la gente para establecer esas cosas ahora antes de la apreciación del precio. Pero te recomiendo encarecidamente que busques esos vídeos. Casi todos te dirán que no hagas nada durante 6 meses, que no cambies tu estilo de vida, no renuncies a tu trabajo. Acostúmbrate a tener ese nivel de dinero. Reinicia tu termostato y tu barómetro. Dedica ese tiempo a informarte sobre productos financieros. Encuentra profesionales con los que puedas rodarte. La segunda cosa que te dicen la mayoría de esos videos es que vas a llamar a 3 personas. Vas a llamar a tu cónyuge, quizá primero o último, tú decides. A tu abogado y a tu contador público.